Una región en el corazón del mundo. Por ella han pasado comerciantes, figuras como Alejandro Magno, Gengis Khan, y en sus tierras chocaron imperios como fueron el ruso y el británico. Esta zona dio también origen a una de las teorías sobre geopolítica más importantes de la historia. Y hoy es esencial para la proyección geopolítica de China. Así que sí, hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de Asia Central. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para este tema tan particular que vamos a abordar hoy, se han venido Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, Fernando, con muchas ganas. Te veo con muchas ganas, efectivamente. Este tema me gusta. Sí, ahora vamos a comentar por qué, que ha habido aquí un poco de... En fin, ha habido un pequeño golpe de estado por parte de Eduardo. Eso es. Bueno. Alba Liva, ¿qué tal, Alba? Pues muy bien. La gente que se esté preguntando que por qué no estamos celebrando es porque, bueno, las magias de la edición... Claro. Todavía no sabemos si nos han dado el Ondas o no. Es el Ondas de Schrödinger ahora mismo. Para cuando lo estéis escuchando esto, vosotros lo sabréis, pero nosotros ahora mismo no. Entonces, claro. Bueno, es incierto. En la para ignorancia. Este episodio, quizá... El ignorante es feliz. Nosotros ahora mismo somos felices. Tenemos un Ondas, quizás, en estas alturas, o quizás no. Nos han ganado. Vamos a tener el mismo dinero, porque no nos dan... El premio no lleva ningún tipo de... Solo el caballito, a no ser que lo fundamos. Creo que si queremos copias hay que pagarlas. Claro, pues bueno. Lo llevamos a la tienda de empeños. Con lo pesetero que soy, pongo un póster. Y lo bonito que va a quedar aquí el caballo. Ya. Que lo que sí que sabemos con certeza es que tenemos un evento. Tenemos un directo. Correcto. Eso es, independientemente de nuestros logros y reconocimientos. El día 19 de marzo, Día del Padre, hay evento en el ICEX, ya lo hemos comentado en otros episodios anteriores, es a las 4 de la tarde, hora de la siesta u hora del café, en el auditorio del ICEX, ahí en Castellana, arriba, delante de las Torres de Chamartín. No sé qué número es, 200 y pico, pero básicamente... No tiene pérdida. Eso es, básicamente no hay fallo. Ahí vamos a hablar de la internacionalización de España en el último medio siglo, es un tema muy chulo. Está muy guapo. Así que si quieres venirte, pues a las 4 de la tarde nos vas a tener en el ICEX. En la descripción, por cierto, dejamos el enlace por si te quieres apuntar. Si curras en las Torres o cerca, no hay excusa. Bueno, te o si curras tienes abono y no, también. O si no, en el tren, en el metro, que nosotros iremos en metro, ahí, claro. El chucuchú del tren, y llegaremos a hacer el directo. Eso es. Y más cosas, Eduardo, no sé si el viaje de Cracovia... Luego, Fernando. Vale, luego contarás cosas que han pasado. Vale, pues vamos también con otras cosas importantes, y es que en este podcast normalmente hablamos de guerras, de elecciones, de crisis globales, pero luego también está la pregunta de cómo seguimos todo esto. Pues entre hilos en redes sociales, análisis en streaming, que también los hacemos, y decenas de artículos que se actualizan al minuto, la información es un río que no para. Y eso ocurre hasta que tu conexión decide convertirse en un charco, el vídeo se congela justo cuando un experto explica el conflicto en el Congo, en este caso Eduardo, el informe clave no se descarga antes de la reunión, o peor aún, te pierdes el discurso de un líder histórico porque se va a la red. Y eso me pasaba a mí hace años, cuando mi compañía de fibra y móvil era pues como un mal vecino de la ONU, impredecible, cargada de sorpresas y con una red más lenta que las negociaciones de paz. Hasta que tomé una decisión geopolíticamente estratégica, cambiarme a O2, la compañía con la mayor red de fibra y 5G+ para el móvil, y ahí no me pierdo ni un segundo de lo que ocurre en el mundo. La factura a final de mes, fija como las fronteras entre las dos Coreas, y lo mejor de todo es que no tiene permanencia, porque la libertad debería ser un derecho universal. Es por eso que, aunque el mundo sea caótico, como ya sabes, mi conexión no lo es. O2 es la decisión que, al contrario que los tejemanejes internacionales, te da tranquilidad, cuida cada detalle para que todo funcione a la perfección. Así que si ya sabes, busca tu tranquilidad en o2online.es o llamando al 1551. Esto es No es el fin del mundo. Vámonos con nuestros amigos centroasiáticos, con nuestros tanes de hoy. Eduardo, cuéntale a la gente por qué hablamos de esto hoy. Voy por partes. Primero voy a revelar nuestro secreto. Es que Ahora quería sí. ver cómo eras el hombre promo, que vale. Me gusta cada vez más, dentro de poco con el maillot como en el ciclismo, pero quería verlo para generar un poco de expectación. Vale, pero vale.
Vamos Ahora viene a contar la verdad, Fernando. Vale. Vamos a establecer una nueva tradición en el Yo esto, universo. antes de- Alba no sabe lo que va a Yo no pasar. sé nada. No tiene ni Yo idea. no tengo Alba, ni idea esto ha de sido lo que un va a estar con- pasando. Ya vamos Contubernio- advirtiéndole de lo que va a pasar, de la tradición que se va a generar, pues las tradiciones son bonitas, unen a las comunidades y a la gente. Eso es. Entonces, nosotros en No es el fin del mundo queremos crear una. Fernando y yo nos hemos ido de viaje a Cracovia por una beca europea en la que estamos, de periodismo y demás, y allí fuimos a tiendas de souvenirs. Ujú. Y nos pareció que a partir de ahora, si alguien del orden mundial de la redacción se va de viaje oficial a algún país del mundo, tiene que traer de alguna tienda de souvenir el souvenir, a poder ser más hortera, pero sobre todo tiene que tener que ver con la proyección internacional de ese país. Eso es, con la geopolítica de ese país. Entonces- Llegaremos a hablar de Asia Central, ¿vale? Esto está En siendo una algún momento introducción ocurrirá. larguísima. Bueno, pero esto Somos es conscientes, parte pero bueno. del show. Fernando y yo hemos estado en Cracovia, en Polonia, y hemos traído esto. Eduardo va a Os lo hacer voy- el unboxing, El unboxing en directo. del paquete que La verdad es que estuvimos nos lo envolvieron bastante bien. Sí, una gente muy profesional, la gente de Cracovia envolviendo cosas. Y hemos dicho, vale, pues a partir de ahora, esto también, si hay algún oyente que viaja y quiere mandarnos algún souvenir internacional. Claro, si alguien quiere sumarse a esta tradición, también es Entonces, bienvenido. hemos estado en Polonia Tengo y miedo. el Claro. elemento más internacional, que esto también se merecía un capítulo, de la historia de Polonia. Y no de Polonia, de es- Cracovia, De además, Cracovia, además. específicamente. ¿Cómo lo sabía? Juan Pablo II. ¿Cómo lo Eso es. sabía? Es Juan Pablo, una una figura de Juan Pablo II, que es el personaje más internacional de Polonia, junto con Lech Walesa. Si hubiera habido Lech Walesa, creo que me habría pillado la de Lech Había Walesa. un señor en el avión que se parecía mucho a Lech Walesa. Es verdad. Probablemente no era él, pero se Entonces, parecía mucho. esta es la nueva tradición. Yo lo voy a dejar aquí para que sea como nos acompañe y si No, pero ya el- déjalo fuera. creo se que vea. a mí me gusta más en la caja porque es como objeto de colección, que esto no se suele ver, la verdad. A mí me pareció Como un Darth Vader claro, en su caja. lo que voy a vale dejar más por dinero. aquí donde la bola de Saldañamus, aquí Vale. cerca. ¿No ves? Aquí. Bueno, ahora mismo parece un muñeco de Boba Fett metido en la caja. A ver si no Ellos destruyes decían que nada. este souvenir era un talismán y yo me llevo temiendo una figurita religiosa pues desde que salieron de Claro, Cracovia. que entre básicamente. Rosana. Que y tal. entre- No, hombre. Es esto. Y lo que creo que es una tradición bonita. Sí. Que lo empecemos a tener. Pero A yo lo ver, tendría fuera de la caja, porque si no esto parece Toy Story. Un poco... Es que me gustaba, porque joder, es que pone hasta La en caja plan, es fea. San Pavel II, Product Policy, Claro, o sea, está porque todo no sabes en quién polaco. es si está fuera de la caja. Yo por ahora lo dejo en la caja. Vale, Bueno, de hazlo. momento ahí Ahora el luego ya tema. nos pegaremos. ¿Por qué hablamos de Asia Eso es, si te Central? apetece Eso. contestar a la pregunta que planteé de hace un Pues rato. básicamente porque a mí me apetece. Y esto es Vale. así. O sea, voy a ser honesto también con Este nuestra se le- audiencia. o sea, como hayamos ganado el Ondas No, haciendo no, estas oye. mierdas. No, pero joder, esto es un capítulo que a mí me apetecía desde hace tiempo. Y convencí a Alba para que dijera, venga, Para que vamos te a lo sacarlo. comprase. Y leyendo el guión me ha dicho, me ha gustado el guión. Sí, Vale. está muy bien. Muy bien. O sea, Pero- Eduardo, cuando tiene razón, hay que dársela. Es un al pepino César, de región. lo que es del César. Pero bueno, no solo porque a mí me apeteciera, sino también porque es una región bastante desconocida, Sí. pero que tiene muchísima importancia en la geopolítica actual y también la ha tenido a lo largo de la historia, como vamos a ir viendo durante el episodio. Y es más, es que me atrevería a decir que no ha habido un periodo histórico que no haya influido de una manera o de otra en Asia Central. O sea, ha sido una zona en la que han confluido imperios y culturas desde hace siglos. Ujú. Y además ahora mismo es una de esas regiones que va a jugar un papel clave en la geopolítica del futuro. Y bueno, de hecho ya lo está jugando, porque es verdad que desde la invasión rusa de Ucrania hemos visto una serie de cambios importantes en los equilibrios de esta zona que nos van a ayudar a entender hacia dónde va y qué papel va a jugar, por ejemplo, en las relaciones entre Rusia y China. Ujú. Sí, eso estaba pensando que en estos últimos años la región de Asia Central ha vuelto a ganar bastante importancia. No ya desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, que luego hablaremos de cómo ha influido en eso, sino me refiero a un periodo más largo, ya en la última década. De hecho, creo que fue un mes antes de la invasión rusa, hubo unas protestas en Kazajistán, que Fernando, entró no te Rusia. adelantes, Fernando. O sea que aquí hay mucha chichita. Si lo vamos a ver. Claro, vamos a hacer lo que a ti te dé la gana que hagamos. Exactamente, Aunque- aquí manda Eduardo. Pero sí, por eso decíamos que esta región ya es clave, ¿no? Lo lleva siendo desde hace bastantes años, en concreto por el proyecto de la nueva Ruta de la Seda, que hablaremos bastante de la Ruta de la Seda en este episodio, y que ya hemos comentado en algún capítulo. Además, tenemos un capítulo, ahora Sí. mismo no es el número, pero tenemos un capítulo sobre la nueva Es uno Ruta de de los la primeros, Seda. Sí, además, sí, es de sí. los
sí, de los primeros episodios. Eso es. Es cierto que es un proyecto que no parece que termine de arrancar, pero lo que sí demuestra es que China necesita proyectarse en la región y usarla como una vía para el comercio mundial. Y bueno, estamos proyectando ahora mismo un mapa, que me encanta este mapa, es como de mis mapas favoritos de EOM, en donde se ve muy bien la importancia que tiene Asia Central en la nueva ruta de la seda. Vemos cómo la atraviesa completamente, ¿no? Es algo que esta región lleva haciendo toda su historia, ser una zona de conexión entre este y oeste. Y luego veremos que ha sido una constante. Pero desde hace más de una década, el poder tradicional en la región, que es Rusia, ha visto cómo su vecino chino iba avanzando a través de una serie de inversiones de infraestructuras y esto le hacía ganar mucho peso. Claro. Y bueno, luego está también la invasión de Ucrania, que también ha influido porque ha hecho que las potencias de esta región miren a Rusia de otra manera, le cambian el foco. Algunos han avanzado mucho estos 3 años para ser más autónomas de Moscú, miran a Rusia con desconfianza, porque ha pasado de ser esa potencia tradicional de la zona o colonial pues a una cosa un poco más amenazante. Y esto ha generado muchas tensiones entre las poblaciones de estos países con Moscú. También otra cosa importante es que, y relacionado, es que no entenderíamos el auge del islamismo radical en Asia Central sin esto, que es algo que no solemos asociar, el islamismo radical en Asia Central, pero es una dinámica fundamental en esta región. Yo es algo que a mí me parece súper interesante de la zona y que luego lo profundizaremos, y es que algunos de estos países de Asia Central son de los principales exportadores yihadistas a nivel mundial, y es algo que preocupa a todas las potencias, porque desde Rusia, China, Irán, Estados Unidos, todos tienen claro que Asia Central puede convertirse en el medio plazo en un feudo para grupos insurgentes y que hay que vigilar la región muy, muy de cerca. Sí, bueno, cuando la crisis, por ejemplo, cuando los talibán volvieron al poder en Afganistán, se habló mucho de esto, ¿no? Hombre. Como pues en Uzbekistán había un cierto caldo yihadista, luego también la idea esta del ISIS-K. Tayikistán, sí, Tayikistán también, Gran del Jorasán. Jorasán, eso es, estaba ahí metido. Luego también podemos hablar de esto, de que al final esta región acabó metida en la idea del Gran Oriente Medio de Estados Unidos, o sea, Sí. que ha tenido cierta relación con esa conexión yihadista. Todo este tema de la importancia central, yo recuerdo haberlo tratado en algún artículo hace como 3 millones de años en EOM, y siempre me llamó la atención de lo importante que era entender la geografía de esta zona para comprender cómo ha sido su historia y también, básicamente, qué influencia ha tenido a lo largo de los siglos. Es que yo te diría que es uno de los factores más determinantes para entender la región en todos sus aspectos, desde su importancia para las potencias regionales a también la evolución histórica y hasta los conflictos internos que tienen los países que la forman ahora mismo. Antes de nada, tenemos que definir, y estamos aquí hablando, qué es esto de Asia Central y qué países los forman. Entendemos Asia Central, perdón. Muy bien. Desestalinización. Básicamente son los países que, o sea, es una región que la forman países como Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán. Los estanes, básicamente. Muy bien. Pero, como siempre decimos en el orden mundial, para entender el mundo hay que mirar a un mapa. Así que ahora estamos proyectando un mapa que es Graphic Design in My Passion. Esto bueno, yo en esto quiero matar a Eduardo. El Oscar. No, porque esto lo ha hecho él. O sea, tenemos un equipo que hace unos mapas que flipas y Eduardo ha dicho, cojo el Paint, pongo pero unos porque círculos. no consideraba que fuera necesario el tema. Quien lo esté viendo, estamos viendo un mapa físico de la región, que esto es la base de Wikimedia, lo he sacado, y lo que podemos ver claramente es cómo hay una serie de accidentes geográficos que rodean la zona en la que encontramos a esos 5 países, que es la zona de Asia Central. Y siguiendo las agujas del reloj, al norte tenemos esos montes Urales, hacia el este encontramos toda la meseta siberiana, al sur tenemos ese desierto del Gobi, y si seguimos haciendo el círculo, al sur tenemos 2 formaciones montañosas que son el Tien Shan, que recorre toda la zona de Kirguistán y Tayikistán, y luego el famoso Hindu Kush al norte de Afganistán. Y ya por último, al este, tenemos el Mar Caspio, que es uno de los mares interiores más grandes del mundo. Es decir, 5 accidentes geográficos fundamentales. Claro, lo que podemos ver clarísimamente es cómo es una región rodeada de accidentes geográficos, lo que ha determinado toda su relación con el mundo a lo largo de la historia, ¿no? Sobre todo, estos accidentes han marcado mucho las rutas por las que se accedía a la zona. Si antes hablábamos de que esto era una zona de paso, o históricamente se ha entendido como una zona de conexión, pues esto marca mucho, ¿no? Y también a las propias comunidades de la región por extensión. Además, también está la gran estepa eurasiática, que ha sido una autopista que permitió conectar este y oeste a nivel comercial, pero también facilitó las invasiones de pueblos esteparios y con ello el intercambio y la mezcla de culturas. Tú coges el caballo, tiras y claro, hasta donde te llegue, claro. hasta donde te llegue la era estepa. bastante, porque eso era llanito, ¿eh? Claro. Ahora lo comentaremos, pero los pueblos de la zona han vivido siempre entre la meseta y la montaña. Eran poblaciones mayoritariamente nómadas, sin embargo, el comercio y la relación con el exterior hizo que se crearan núcleos comerciales muy importantes.
occidentales. Claro, con esta región que de hecho no has mencionado Afganistán a la hora de... Hay cierto debate, ¿no? Es que de si Afganistán... está dentro o fuera. Sí, o sea, yo todo lo que he leído es que Afganistán no lo deberíamos meter en la región de Asia Central como tal. Tiene más que ver con la antigua Persia Claro. que con los estanes, que son más pueblos túrquicos, como vamos a ver. Claro, que a lo Está mejor la más en la zona... periferia de esa zona Claro, de Que Asia a lo mejor la Central, zona ¿no? norte de Afganistán es el límite sur de Asia Central, Sí, por así o sea, de decirlo. hecho, luego vamos a ver por qué Afganistán es un estado completamente artificial, que no tiene mucho sentido. Claro. Vale. Puedes pues meterlo nada. en la región. Eduardo, aquí ya... Mini spoiler. Esto, bueno, claro, es que aquí me dais cancha y bueno, yo tiro. Que esto a nivel territorial también es muy interesante, ya se está riendo. Digo, a ver qué película indie va a recomendar. No, Yo iba a recomendar una peli, pero bueno. no, que es muy interesante a nivel de construcción territorial y de construcción de fronteras, como cuando miramos a grandes regiones muchas veces no miramos a los estados y hay veces que esos estados parecen un estorbo porque la formación de los mismos pues atiende a, por ejemplo, un interés estratégico o a una cuestión nacional, ¿no? Ujú. Y entonces ya esa cultura o ese devenir histórico de esos estados igual no cuadra tanto con la idea de región más amplia que tenemos y en este caso pues puede ser el caso de Claro. Afganistán. ¿En épocas anteriores lo podríamos haber metido dentro de Asia Central? Pues sí. Ahora no termina de cuadrar tanto, pero también es interesante cuestionarnos O sea, estas a cosas. lo largo de la historia yo lo metería, pero en Claro. lo que es hoy en día Asia Central, que Claro. son esos estados que cooperan, no tiene sentido meterlo, básicamente porque uno lleva siendo un estado fallido desde hace décadas y los talibanes no están próximos a los estanes, ¿sabes? Claro. Sí, que también la relación es importante. Luego hablaremos de una peli muy chula para comprender, no para comprender esto, que lo toca. ¿Habéis visto El hombre que pudo reinar? No, me suena, pero no la he visto. Peliculón con Sean Connery y Michael Caine, creo que es. No. Tremendo peliculón. Pero bueno, solo cuando lleguemos a la época del gran juego lo contamos. Porque también volviendo a la cuestión de la geografía, más allá de eso, Asia Central lo solemos tener como un poco el hermano pobre de la historia, pero en realidad no, ha tenido muchísima importancia. Por ella pasaba la ruta de la seda, han entrado y salido invasiones muy importantes para otras zonas del mundo. Es mucho decir, ¿no? O mucho preguntar, pero ¿cómo ha sido la historia de esta región? ¿Cómo podemos dividirla o espaciarla o entenderla? Pues a ver, esto no es nada sencillo porque tenemos que Por lo que resumir sea, mucha claro. historia en poco tiempo y además una historia que no es fácil, pero bueno, si tuviéramos que dividirla, pues lo haríamos en dos grandes etapas que nos ayudan a entender la realidad actual. Cada una de estas etapas está dividida a su vez en periodos, ¿vale? La primera etapa, como veremos ahora, comprende todo el periodo anterior a la ocupación rusa de Asia Central. Es importante porque constituyó la diversidad étnica y religiosa de la zona. La segunda etapa es la más reciente y va precisamente desde la ocupación del Imperio Ruso hasta la actualidad. Y esta es importante porque sentó las bases de la división moderna de la región, sus fronteras y sus naciones-estado, tal y como la conocemos ahora. Algo que ha influido mucho pues en el presente. El primer periodo lo podemos subdividir en tres etapas, una de la Edad Antigua hasta el siglo VII, otra del siglo VIII, la Edad de Oro, de los imperios de la estepa, y otra desde el siglo XV hasta la conquista de Rusia de la zona. Lo primero que tenemos que entender es que, al igual que en otras regiones, pasaban muchas cosas al mismo tiempo y Claro. no podemos hablar de todos los cambios o periodos, pues estos no son periodos estancos. Peta el ¿vale? orden, así nos podemos hacer el cálculo de Efectivamente, esto. a mí la CPU me colapsa. Sobre todo porque estamos hablando de una región puente entre dos regiones globales que son Asia y Europa. Esto es importante porque cuando repasamos la historia de Asia Central vemos que hay una dinámica constante. Las potencias extranjeras influyen en la zona y durante un periodo de tiempo las potencias de Asia Central se proyectaron al exterior. O sea, se dan las dos dinámicas. Por su importancia como puente entre Europa y Asia hizo que a lo largo de la historia distintas potencias se proyectaran pues, hacia la zona dejando su huella. Entonces es una región muy rica en ese sentido. Y bueno, siempre esto se explica mejor con ejemplos. Entonces, si nos remontamos, por ejemplo, a la Edad Antigua, Asia Central fue muy importante para potencias como China, que ha sido la potencia periférica que más influencia ha tenido en la zona. Claro. ¿no? Pero también llegaron a Asia Central los persas o Alejandro Magno. Sí. Por ejemplo, no entenderíamos el surgimiento de un imperio como el Seleucida sin la llegada de Alejandro Magno. Este surgió precisamente por la descomposición de su imperio. Claro, y vamos a aportar como muchas claves para cuando la gente hable del Imperio Seleucida, que es un tema de conversación habitual, Bueno. pues que lo tenga todo mucho más claro. Yo
hace un tiempo acabé, porque confundían Selyúcida y Seleucida, que se puede confundir. Y viniste tú a hacer Básicamente, Muy pero bien. bueno, es que una de las, por seguir con lo que decía Alba, una de las características de la historia antigua de Asia Central es que ha estado muy marcada por ese comercio de la nueva ruta de la seda. Sí. O sea, esta fue la que estructuró gran parte de todas las dinámicas de la zona, porque para las potencias extranjeras era lo que tenía realmente interés en la región, ¿no? Ganar peso en este área implicaba hacerse con rutas comerciales clave y la zona en sí, por lo tanto, era muy importante para ese flujo comercial. Y también para los pueblos nómadas, porque la ruta de la seda suponía una forma de comercio y también un atractivo para pueblos que se basaban mucho en el pillaje y en tener ganancias saqueando a esas caravanas, ¿no? Sí que es cierto que ese nomadismo tradicional de las comunidades de Asia Central dificultó mucho que surgieran imperios autóctonos, porque los hubo, pero era difícil porque no duraban mucho tiempo. Las dinámicas clánicas hacían que se rompiera. Es verdad que hay algunos, para que no nos regañen los mimimis, hay algunos como por ejemplo el imperio de Kusan, que fue muy importante y fue más o menos contemporáneo al imperio romano, o el imperio sasánida, que le sucedió. Sí, es muy potente. Ese lo conocéis. Sí, sí. Ese, ¿qué pasa? Era una potencia en lo que es ahora Irán y Afganistán, pero no a lo mejor en la zona de Mongolia o que tiraba más hacia la zona de China, ¿no? Lo que vemos es que básicamente la región iba evolucionando poco a poco y esta primera etapa que mencionaba Alba hasta el siglo VII, VIII se cerraría con la llegada del Islam a la zona y el surgimiento de los pueblos túrquicos en la región. Claro. De hecho, el imperio sasánida creo que es uno de los cimientos en los que luego Persia e Irán establece como su legado milenario. Al final ellos reivindican ser una nación milenaria, como puede ser China, y hay una serie de dinastías y de que pues los sasánidas, los tal, que constituyen el imperio persa hasta que ya se va dando forma y hay unos que tienen más continuidad, pero la historia de Persia parte de este tipo de dinastías e imperios. Asia Central. Claro. Asia Central. Sí, es que esta zona es fascinante. Que luego también todas estas dinámicas llevarían al auge del imperio mongol, ¿no? Que también Asia Central fue una zona determinante para el auge de este imperio. O sea, creo que estamos llegando ya, esto ya es Edad Media más o menos, que es un buen historión del imperio mongol. Efectivamente. Otra cosa interesante de Asia Central es que tiene que ver con el tema del Islam, es que es una región en la que había una diversidad religiosa enorme, precisamente por lo que comentábamos antes, de que era una zona de tránsito comercial, ¿no? Y esto pues también implica un tránsito cultural, ¿no? Esto facilita que las religiones que iban surgiendo se expandieran, y en Asia Central se encontraban zoroastristas, un día hablaremos del zoroastrismo porque es una movida, budistas, cristianos y también el Islam. El Islam fue la religión que más se expandió por la zona y llegó justo cuando las comunidades nómadas de origen túrquico en la zona de este de Asia Central empezaban a surgir como potencias. Y estas son importantes porque hoy en día vemos que muchos de los países de la zona hacen referencia a lo túrquico como un elemento de unidad, y también por el tema uigur en China, que eso está de actualidad. La cosa es que para principios del siglo VIII entramos en la época dorada de Asia Central en la historia mundial. Fue un periodo que duró hasta el siglo XIV. Odio los números romanos, siempre me lío. O sea, es ya tu nivel extremo de ser de letras. Es que los odio. Siempre tengo un pequeño atisbo de duda de cuál era este. El siglo XIV, perdón, en el que Asia Central tuvo mucha influencia en la política global. Y para ese siglo surgió el imperio Kanato uigur, que fue una confederación de tribus nómadas túrquicas que duró más de un siglo. Y estos ayudaron a la expansión del Islam por Asia Central y sentaron las bases de lo que luego vendría con los mongoles de Gengis Khan. Que, de hecho, por curiosidad, no entenderíamos la actual Turquía ni el panturquismo sin todo esto. Que es uno que lo comentamos cuando hablamos de Erdogan o de Turquía, lo comentamos porque ese imperio uigur surgió... el imperio que surgió tras el final del imperio uigur es lo que yo decía de los selyúcidas. Sí. Que tú hoy en día vas a Turquía y los más neotomanistas, muchos llevan sellos de los selyúcidas, porque dicen que son los originarios de los sultanes otomanos y de toda la herencia de los túrquicos. Esto también es interesante porque cuando hablamos, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? La diferencia o la variedad de distintos pueblos en Oriente Próximo, ¿no? Pues los turcos no son árabes, ¿vale? ¿De dónde vienen los turcos? Pues de toda esta movida, ¿no? Sí. ¿O de dónde vienen los uigures de China? Bueno, pues también es que obviamente esto es una región que comprende más de lo que estamos mirando ahora mismo, y entonces pues eso también se deriva hacia esas zonas de China. Justo. Que si vemos dónde están los uigures, pues tiene mucho sentido, porque ya dan para la Asia Central, básicamente. Sí, esto es interesante, que por ejemplo cuando los
los turcos empiezan a entrar por el Imperio bizantino, vienen desde el este, vienen desde Claro, Asia ese Central. es el punto. O sea, los turcos no llevan toda la vida en Turquía, por así decirlo, sino que llegan desde el este. Bueno, también el tema es que hubo un periodo en el que hubo distintos poderes regionales, hasta que para el siglo XIII surgió un líder que unió a los pueblos de las estepas, esto es como muy bonito, y creó uno de los imperios esteparios más importantes de la historia, unir a los pueblos de las estepas. Como Aragorn. Hay un libro que es El lobo mongol, puede ser, si yo no estoy equivocado, que está muy bien sobre esto. Voy a buscarlo. Vale. Bueno, ¿quién era esta persona? Pues era Gengis Khan, que ya lo hemos mencionado varias veces. Y bueno, esto es el Imperio Mongol, que fue la mayor potencia que ha existido jamás en la zona. Se extendió por toda Asia Central a través de las estepas y sabemos que las campañas de Gengis Khan y sus sucesores, Chagatai y Ogodei, llegaron hasta Hungría y Corea. El poder de los mongoles se proyectó por casi toda Eurasia. Y aquí merece la pena señalar algo, y es que solemos ver a los mongoles como un imperio de bárbaros en el que solo importaba el pillaje, pero no era todo así. Se ha probado que invirtieron mucho en el desarrollo de ciudades que se encontraban bajo su control, sobre todo en la zona de Asia Central. Sin embargo, en una de las cosas que no invirtieron fue en historiadores, y entonces su historia la acaban contando otros. Y si además tenemos ese imaginario de los mongoles a caballo, arrasando con todo y atravesando las estepas y conquistando, pues obviamente ha quedado como esa mala fama. Mala fama. O sea, leyenda negra aquí de los mongoles. No hemos podido profundizar, pero la historia de la expansión de los mongoles es increíble, y toda la idea de la religiosidad de estas comunidades es bestial. Se llama El lobo mongol, el libro. Está muy bien, porque repasa toda la vida de Gengis Khan y está muy chulo. También aquí han jugado Age of Empires, la campaña de los mongoles está muy bien. Sí. La cosa es que, por seguir con todo esto, después de lo que ha contado Alba, ya empezamos a entrar en el fin de esa época de esplendor de la región, de cuando se proyectaba hacia afuera. Ese imperio mongol se fue poco a poco descomponiendo, dividiendo. De él surgirían otros poderes en la región, como el Imperio Timúrida, que fue fundado a finales del siglo XIV por Timur, también conocido como Tamerlán. O sea, si alguien va de viaje allí, pues se pueden visitar, de hecho, ruinas del Imperio Timur. Está por ahí la tumba de Tamerlán, o algo así, la encontraron los soviéticos. El tema de esto es que no duró mucho, y cuando ya murió Tamerlán, todo empezó a descomponerse, y aquí sí que es el momento en el que podemos hablar de ese final de la época dorada de Asia Central, porque la región volvió a una etapa en la que estaba más influida por lo que pasaba a su alrededor, y es verdad que durante unos siglos había proyectado su poder, pero ahora ya no lo proyectó. ¿Sabes por qué, Fernando? A ver, cuéntame más, te sorprendo. Me interesa mucho. Y es una cosa muy curiosa y es muy geopolítica, pues porque este periodo de esplendor en Asia Central, el que hemos repasado, está muy relacionado con el poder militar, ¿vale? En concreto con el de los caballos y los avances tecnológicos que se hicieron para montar, porque durante estos siglos el transporte principal a nivel internacional era el terrestre, ¿no? Lo que daba a las comunidades de la zona, estos nómadas, muchas ventajas sobre sus rivales. Encima eran comunidades acostumbradas a la cría de caballos, al comercio equino, y montaban mucho. Y además el comercio era eminentemente terrestre entre Europa y Asia, por lo que al final... Por lo que fuese, no podía ser por la estepa en barco. Efectivamente, pero y estas comunidades estaban en medio y se beneficiarán. Sin embargo, ¿qué pasa a principios del siglo XIV? Que el comercio se empieza a trasladar a los mares. Las potencias europeas empiezan a desarrollar mejores barcos, a descubrir nuevas rutas comerciales, y esto pensémoslo, ¿vale? Quien nos esté escuchando. De repente, o sea, tú por mar no tienes que pasar por tantos territorios ni pagar tantos impuestos. Además, no tienes la amenaza de sufrir ataques, así que los europeos básicamente se echaron al agua y los precios bajaron, y Asia Central quedó bastante aislada de las dinámicas comerciales globales, que era lo que le había dado sentido. Hasta la caída de Constantinopla, el centro de gravedad estaba puesto sobre la ruta de la seda. En el momento en el que los turcos toman Constantinopla, obligan a todas las potencias europeas a buscarse las rutas marítimas. De hecho, aquí esto es una historia muy geopolítica. Bueno, a este momento también hay que sumarle pues el descubrimiento de América por parte de los europeos, lo cual movió mucho más el centro de gravedad económico hacia el Atlántico, ¿no? Todo un nuevo continente a colonizar, explotar, etcétera. Esta gente se quedó como fuera de juego. Eso es. Esto es una de las cosas más chulas de cuando estudiamos estas cosas en la carrera, por darle una pincelada rápida, de por qué Europa dio el salto al mar, cómo surgieron los grandes imperios europeos. Y esto hay muchas teorías por parte de historiadores, pero es súper interesante esta idea de haber quedado como en la periferia del mundo, pero en el momento en el que tienes el avance tecnológico adecuado y también necesitas recursos y los vas a buscar, eso en principio pues puede hacer que desarrolles tecnologías más rápidamente, que luego hace que superes a otros. Que reposiciona otra vez. Hay muchas teorías al respecto, pero es súper interesante y aplica, como vemos, a cómo se organiza la geopolítica del mundo. Durante siglos ese centro estuvo en Asia y luego
luego se volvió a los mares y se volvió a Europa y se volvió al Atlántico. Claro. Entonces, aquí los pobres centroasiáticos se quedan un poco fuera del radar, ahí en fuera de juego, pero Asia Central, al menos en términos regionales, podemos decir, todavía sigue teniendo su importancia, sobre todo para los rusos, en una época que, como ya vimos en no recuerdo cuál episodio, siglo XIV-XV, Rusia empezaba a surgir y se empieza a fijar en esta zona también, claro. Claro, es lo que comentábamos antes, ¿no? La región tuvo importancia para las estrategias de otros, ¿no? Claro. El interés en Asia Central volvió sobre todo a partir del siglo XVIII y principios del siglo XIX, coincidiendo con el auge del imperialismo y del colonialismo europeo. En concreto, pues como dices, fue importante para Rusia, que en el siglo XVIII se estaba proyectando cada vez más hacia el este en búsqueda de territorios, se estaba expandiendo. Sí. Entonces, el crecimiento económico en Europa impulsó, como hemos comentado en otros capítulos, la búsqueda de nuevos territorios, nuevas formas donde ganar riqueza. En el caso de Rusia, por una pura cuestión de geografía, estos estaban en la región del Cáucaso, de Asia Central y toda Siberia. Ahora estamos proyectando un mapa en el que es increíble, en el que se ve muy bien cómo fue esta expansión y creación del Imperio ruso durante estos siglos hasta ya finales del siglo XVIII, ¿no? De esa parte más europea hacia allá toda la parte asiática, todo Siberia, hasta convertirlo, pues evidentemente, en un país continental, ¿no? Si miramos bien el mapa, vemos que la zona de Asia Central no estuvo en el punto de mira de Rusia hasta la última etapa de su expansión colonial. Claro. El objetivo antes era llegar hasta América a través de las estepas y lo consiguieron, y ahí está la ocupación de Alaska, que luego vendieron. Sin embargo, a principios del siglo XIX empezaron a mirar a Asia Central como otra región en la que expandir su influencia, y en esto desató el pánico en la otra gran potencia de la época, que era el Imperio Británico. Que estaba al otro lado de la montaña. Que estaba al otro lado, dando pie a una suerte de guerra fría anterior a la Guerra Fría en Asia Central. Sí, esto es un historión, es de esas cosas que no solemos tener tan en cuenta, pero que definen completamente la historia y que diría que nos ayuda a entender mucho de la importancia que tiene Asia Central, esta región, en términos geopolíticos, porque al final vemos cómo Rusia entra desde el norte por toda la estepa hacia Asia Central, que es toda esa parte llana, mientras que los británicos, que están como en el lado de la montaña, temen que Rusia lo trasvase, ¿no? Y se pase a su dominio en la India. Esto es un historión, esta competición del siglo XIX. Claro, aquí al final tenemos que pensar que el Imperio Británico y el Imperio Ruso estuvieron en tensión durante muchas décadas en la zona, que es algo que obviamos un poco. Se desató una lucha por el control de territorios y por tener aliados, ¿no? Se tejieron alianzas, se financió a grupos insurgentes para debilitar al rival. Fue una verdadera locura de lucha geopolítica. Justo, y esto, tú lo has mencionado antes, Fer, es lo que se conoce como el gran juego. Es un término que inventa Kipling, ¿no? O algo así. Creo que sí, creo que sí. La cosa es que para entenderlo tenemos que prestar atención también a la gran potencia del momento, que era el Imperio Británico. Si miramos un mapa del Imperio Británico como el que estamos proyectando ahora, vemos claramente cuál era la joya de la corona del Imperio Británico en Asia, que era la India, ¿no? O sea, la expansión de los rusos por la zona de Siberia en realidad no suponía una amenaza porque estaban bastante lejos. Pero claro, cuando estos empiezan a bajar hacia Asia Central y hacia el Cáucaso, y hacia el Índico. Claro, la cosa ahí ya se empieza a poner tensa por dos razones. Por un lado, porque desde el Cáucaso los rusos tenían acceso hacia Irak, hacia la zona de Mesopotamia, que controlaba también el Imperio Británico. Pero es que si se hacían con el control de Asia Central, podían también amenazar a la India, que era la posesión colonial más importante para Londres, ¿no? Entonces, para evitarlo, los británicos habían establecido muy buenas relaciones, por ejemplo, con los Shah de Persia. Sin embargo, ¿qué ocurrió? Que poco a poco los rusos se fueron ganando el favor de los iraníes. Además, aquí las anécdotas cuentan que los iraníes... Cuando se descubre petróleo también en esa época. Justo. Sí. Y se dejaban agasajar muchísimo. En plan, los británicos a lo mejor les llevaban un diamante de la hostia y el Shah decía, esto es muy pequeño, ¿sabes? Y los británicos, los diplomáticos se picaban en plan, pero no me jodas, tío. Aquí es muy interesante ahora que como tenemos un archivo de episodios, enlazar episodios de esto luego con el episodio de Irán, que es cierto verdad. que nos vamos a una historia más moderna de Irán, pero empezábamos justo con el padre del Shah de Persia, del último Shah de Persia, de cómo los rusos y británicos le habían impuesto pues que abdicase y pues, dase paso a su hijo porque se acercaba a los nazis. Pues aquí vemos precisamente esa influencia de rusos y británicos en Irán. Es un tema paralelo, pero ya vemos esa presencia de potencias. Entonces, creo que conecta bien. Bueno, es que es la importancia que adquieren Asia Central y países como Afganistán. Igual que en otros episodios hemos comentado la competición geopolítica que hay en África entre el Reino Unido y Francia, porque el Reino Unido intenta hacer la de Cecil Rhodes desde Egipto hasta Sudáfrica. Norte al sur, de este a oeste. Y temen que los franceses les corten de este a y oeste. Se pegaron en Chad, ¿no? Fue la guerra de Chad, yo creo. El incidente de Fachoda en Sudán, Chad. Sudán, eso. Pero al final el Reino Unido se salió con la suya.
suya. Y quienes han estado un poco atentos en el mapa que hemos puesto del Imperio Británico, en ese momento los británicos podían ir desde Birmania Sí. hasta Sudáfrica, en realidad, es decir, bordeando por todo Oriente Próximo, con la única salvedad de Persia, que era al final un estado medio títere Claro. o un, O sea, un si país tutelado por... Persia caía, les Claro. hacían lo de Alejandro Magno. Claro. De entrar a la India, ¡pah! Y cortarles en medio. Y ese era el temor que tenía el Imperio Británico, a que los rusos bajasen desde Afganistán hasta Claro. cortarles el paso en el Índico, y no lo querían ni de coña. Entonces hubo una tensión muy fuerte por precisamente controlar o proteger esa continuidad del Imperio Británico. Y en medio de esta creciente tensión se produjo otro desarrollo tecnológico que lo aceleró aún más todo, que fue el surgimiento del ferrocarril. Esto fue toda una revolución a nivel mundial, pero para Asia Central en particular importó mucho. ¿Por qué? Pues porque si antes habíamos dicho que el desarrollo naval había aislado a Asia Central, el desarrollo del ferrocarril volvía a despertar el interés por la región. Volvíamos a pensar en términos terrestres. Era una nueva forma de llegar a Asia, sobre todo para potencias como Rusia. Pero el ferrocarril también era una forma de transportar tropas, lo que aumentaba la amenaza de una invasión rusa de la India, y además Asia Central o el Cáucaso, como otros territorios coloniales para las potencias europeas, fue una fuente de hombres para el ejército ruso. Entonces los británicos echaban cuentas y veían que Rusia podía mover cada vez más tropas hacia la frontera india. Antes mencionaba la película del hombre que pudo reinar. ¿Sabes en qué plataforma está? ¿La podemos decir? Sí, claro. Ah, bueno. Está en Filmin. Ya tienes plan para este finde. No está en otra. Bueno. Película del año 75, de John Huston. 2 horas y 40 horas. Bueno, y pico, ¿y qué? Pues 2 horitas. Es un Ya. peliculón. ¿De qué Es de año del año 75. Bueno, me la veré. Sean Connery y creo que es Michael Caine. Sí, Michael Caine. Es básicamente que dos especie de personajes de militares de la colonia de la India que se intentan adentrar en Asia Central un poco para establecer relaciones y también ganar riquezas de las tribus y medios reinos que hay por ahí en la zona. No me la Un veré. peliculón espectacular. Espectacular. Un clásico, es que básicamente es un clásico. Entonces, maravillosa y siempre muy recomendable. Yo estoy convencido de que hay oyentes que se la han No, visto. sí, tiene buena Bien, pinta. bien. Yo el otro día... Checa azul. Otro día os doy la chapa con la que vi el otro día de 30 minutos. 30 minutos, ciencia ficción de la Nouvelle Vague. Bueno, una cosa increíble. La GT. Bueno, ¿Qué es ya la está. Nouvelle Vague? Una cosa de franceses. Una cosa francesa. ¿Nueva franceses o qué? Sí, pero ya no, vamos a seguir. La nueva bolsa. Eso es. Madre mía. Es que una peli de ciencia ficción de 30 minutos. Demasiado Increíble, indie increíble. para mí. Ahora iremos con el final de toda esta historia, pero antes tenemos que hacer cosas de promo, toques patatiles y demás. Hace unos días recibimos un correo muy bonito, muy bonito. Nos escribió... Venía con foto. Venía con foto, no vamos a reproducir aquí la foto, porque hay que protección de datos de la chavalada, pero nos escribió por correo Sara, que es suscriptora desde hace bastante tiempo, y nos decía: hola chicos, no estoy segura si vais a leer este email. Siempre leemos los correos. Si nos escribes a contacto o a suscripciones, siempre leemos. Y nos dice: pero quería agradeceros vuestro trabajo y dedicación al proyecto. Todas las semanas hacéis de mí mi pareja, que fue quien me regaló la suscripción. Muy bien ahí. Muy buena pareja. Evangelizando. Esa persona es una persona de verdad. De bien. Sí. Y todos los otros lectores, oyentes, personas más informadas e interesantes, gracias. Os dejo una foto de una de vuestras oyentes más jóvenes. Le hemos dejado la libreta para que pueda apuntar todo lo que aprende con vosotros cada semana. Se llama Laia y tiene 6 meses. Os escuchaba desde dentro de la barriga. Como le contestamos a Sara, Laia nos lleva escuchando toda su vida. Literal, ¿eh? Literalmente. bueno. Pocos oyentes pueden decir eso. Exactamente. Y nos mandó una fotito de Laia con su manita Con la libreta. y la libreta. Maravilloso. Y entonces simplemente Un nos correo muy derretimos bonito. en la oficina y Eso es. había que poner el mensaje. Así que muchas gracias, Sara, por escucharnos. Sí, morimos de amor con ese correo y además nos encontramos con cada vez más gente que nos escucha, que se ha recomendado con Pero familiares, lo que amigos. pasará en un futuro es que habrá niños que de repente, o sea, adultos que estén paseando por un súper, Vale. nos oigan hablar y digan: esta voz me suena familiar, me suena maternal. ¿Sabes? Pues nos Por escuchó favor, en el Eduardo. vientre materno. O sea, es una locura si te pones a pensar que alguien nos lleve escuchando desde el vientre materno. Es fuerte. Claro, Claro. como la música clásica. Exactamente. Que la gente dice: ay, esto es con 6 años, ay, en Puede Mozart, pasar. esto yo lo escuchaba en la tripa. Exactamente. Pues nada. Bueno, sí, si hacemos un evento, oye, si Laia y Sara quieren acercarse al evento de Licix, que se vengan y nos saluden. no sabemos dónde viven, creo, pero bueno. Bueno, lo mejor están si por les Madrid. pilla cerca, claro. Si les pilla cerca, que se vengan. Libreta incluida. Pues así que nada, que muchísimas gracias, Sara. Por supuesto, Laia, aunque todavía no entiendas bien esto que te decimos. Desde luego es una maravilla contar con oyentes tan guays y
si tú también quieres apoyarnos y suscribirte, ya sois más de 6.200 suscriptores del Orden Mundial. Poquito a poco vamos mes a mes sumando más gente, convenciéndoos de que merece la pena apoyar este proyecto ahora con o sin ondas. No lo sé. Exactamente. Pero bueno, ahora con el código podcast ya sabes que, como siempre, te llevas un 10% de descuento y la libreta del Orden Mundial con una suscripción anual que mandamos a cualquier sitio de Españita. Así que nos preguntaron que qué era eso de Españita. Ay, sí. Es un meme. Es un Pues hay meme. gente que no conoce el meme de Españita y nos decían, ¿por qué mencionáis tanto eso de Es el Españita? de Charizard, ¿no? Sí. El del Y Dragon Rafa Knight. Nadal. Claro, es que aquí Eso hay es. un lore como de memes Cultura de internet. cultura de internet, pero española, que creo que citamos y la gente se queda como, ¿qué? Entonces, bueno, eso, Españita. Pues nada, eso, suscríbete, que merece la pena y nos haces muy felices y devolvemos todo ese amor con conocimiento para la gente y los niñitos. Esto es No es el fin del mundo. Sigamos donde lo hemos dejado. Teníamos aquí a los británicos y los rusos a punto de pegarse en esa central, en plena época victoriana, muy liados. ¿Cómo acabó esto del gran juego en el Vale, siglo XIX? aquí hay varias cosas a destacar, Fer. Por un lado, la situación en otros lados de la frontera de los dos imperios hizo que tanto Londres como Moscú tuvieran que quitar su atención de Asia Central y centrarse, valga la redundancia, en otros asuntos. Por ejemplo, los británicos tuvieron que encargarse de las revoluciones de los Boers por esa época. En Sudáfrica. Claro, los rusos de la guerra ruso-japonesa y también de la revolución de 1905. Sí. Así que se firmó un acuerdo de entendimiento y se decidió básicamente que era mejor establecer una serie de territorios para contener a esos imperios. Y aquí fue cuando surgieron una serie de territorios que hoy en día nos suenan mucho, ya hemos mencionado algunos, que son Afganistán, el Tíbet y Nepal. Que de hecho en este mapa que encontré en internet de CFR Education, para que lo vean, lo estamos proyectando, este no es nuestro, se ve muy bien, ¿vale? Esos territorios fueron, si os fijáis en el mapa, creados para evitar que la presencia de Rusia en Asia Central fuera una amenaza para Reino Unido. O sea, básicamente se establecieron estados tapones que los Un separaban, clásico. ¿no? Un poco como Bélgica ahí metido en... Sí, pues bueno, Bélgica, ¿no? hemos hablado alguna vez de los estados tapón y de su Claro. importancia, pues este fue un Entonces, ejemplo más, la típica solución del siglo XIX. vamos. Efectivamente. Afganistán, por eso nosotros decíamos antes que era algo un poco artificial, porque a lo mejor si hubiéramos hecho una división más étnica, como lo que luego vino en Asia Central, habría quedado del lado de Persia, ¿sabes? O algo así. Ya. Pero bueno, básicamente lo importante es que después del gran juego, Asia Central quedó ya en manos de Rusia hasta ahora. Claro, aquí podemos decir que empieza el periodo de dominación rusa sobre Asia Central, que se ha alargado hasta la actualidad prácticamente. Y aquí yo quiero añadir algo, y es que todo esto que estaba pasando en Asia Central tuvo mucha importancia en el desarrollo de teorías geopolíticas que han marcado la historia, Cierto. como la teoría del corazón continental o del Heartland de Mackinder, que ya la hemos mencionado varias veces, esto es geopolítica clásica at its finest, porque esta expansión rusa y del ferrocarril hizo que muchos empezaran a ver lo que supondría que un poder controlara este espacio, ¿no? Y lo podemos ver en este mapa del orden mundial de EOM, que vemos cómo el Heartland, esa zona de área de pivote, permite controlar el resto del mundo. Si controlas el corazón continental, podrás llegar a controlar el mundo, desde una visión muy territorial. Luego esto pues fue desmontado, ¿no? Esto fue muy importante para lo que vendría después con la Primera Guerra Mundial, porque muchos temían entonces que Alemania se aliara con Rusia, porque podrían convertirse en una de las mayores potencias del mundo al controlar esta zona. Si Claro. Rusia controla toda Asia Central, Alemania controla Europa, ¿dónde vamos a Y parar? pasó lo mismo luego en la segunda. Sí, Eso es. sí. Y ahora, con todo el proyecto de la nueva ruta de la seda, esta idea se ha vuelto a recuperar con una visión más actual, pero la idea de Eurasia como pivote geopolítico está ahí. Siempre volvemos a ella un poco con ese run. Sí, este tema del Heartland y demás, aunque es diría que la primera teoría geopolítica, siempre ha quedado como ese gran clásico que de vez en cuando vuelve, ¿no? Como una especie de vaticinio. De todas formas, hemos dicho que Asia Central queda en manos de la Rusia zarista, posteriormente cuando cae de la Unión Soviética, y ahora, bueno, influencia de Rusia, lo veremos. ¿Cómo influye toda esta dominación en la propia historia de la región? ¿Cómo la define? ¿Cómo influye? Vale. Pues mira, fue determinante para entender, yo te diría que la mayoría de las dinámicas regionales que vemos hoy en día. Vale. Sobre todo porque la conquista de la zona por parte de Rusia a finales del 19 frenó el avance de dos movimientos identitarios que estaban cogiendo mucha forma en la región, que son el panturquismo y el Vale. panislamismo. Como ya hemos comentado en otros capítulos de No es el fin del mundo, y aquí en el orden mundial en general, la etapa de finales del 19, principios del 20,
estuvo muy marcada a nivel internacional, sobre todo en Europa, por el auge de esos movimientos nacionalistas e identitarios, ¿no? En regiones como Asia Central, la idea de nación no estaba presente, pero No. sí que había identidades comunes. Pueblo, como, tribu. Claro, pero todos compartían cuestiones como el La Islam religión, o el claro. origen túrquico de algunos pueblos de la región. ¿Qué pasa? Que la llegada de Rusia y posteriormente de la URSS puso un freno a eso, en especial durante la etapa soviética. ¿Por qué? Porque en la etapa soviética, además, también influyó sobre todo en la división territorial de Asia Central. Sí. Una división que, oh sorpresa, ha acabado generando importantes conflictos territoriales entre los países actualmente. Y bueno, y que había también toda una ola colonizadora, que a veces nos olvidamos, Bueno, que que Rusia Rusia aquí colonizó, fue, claro. Sí. igual que colonizó Siberia, colonizó toda esta zona con gente, con rusos étnicos, por Sí, así es lo decirlo. que se conoce como la rusificación, Eso es, ¿no? eso es. Y esto es un proceso que han hecho muchos imperios a la hora de colonizar, es clave. Aquí hay que tener presente algo, que es que la Unión Soviética basó su organización administrativa en la creación de territorios que contribuirían al desarrollo del proyecto soviético. Así, en Asia Central fue necesaria crear unos límites nacionales y también unas naciones que ocuparon esos territorios. Las autoridades soviéticas se basaban en cuestiones étnicas y lingüísticas y así fue como se constituyeron las distintas repúblicas socialistas soviéticas de los estanes, ¿no? Que siempre nos cuesta mucho a la hora de estudiarlos Con luego gente, en... es lo que decía Edu, que jamás había tenido ningún tipo de Claro, y experiencia. de repente Eso es. le dicen, tú Estado eres nacional, de esta Tú eres nación. tayiko de repente, Tú eres de Tayikistán, kazajo, y claro, es como, pues. ok. Eso es. Entonces, la idea que tenían era crear nuevas naciones alrededor de territorios y lenguas y que éstas tomaran conciencia de sí mismas y abandonaran cualquier pulsión a la unidad. Ah, vale, yo soy tayiko, de acuerdo, defiendo lo mío. Pero no crearon territorios llenos con una nacionalidad, sino que mantuvieron una diversidad interna con una etnia que destacara. Esto también es una cosa muy imperial. Sí. Esto ayudaba a crear un equilibrio interno y evitaba que se centraran en luchar contra el sistema porque estaban más entretenidas luchando entre ellas para ganar poder. Divide y vencerás. Divide y Sí, vencerás. sí. Esta división fue buena para algunas etnias que pasaron a tener unos límites territoriales, sin embargo, otras que no tenían tanto peso quedaron en un segundo plano. Un ejemplo reciente lo vimos con las protestas en Karakalpastán, que es un territorio en Kazajistán. En 2022 hubo protestas y todo esto viene porque una minoría étnica no se siente representada dentro del país en el que quedó encajada, reclaman su propio territorio. Pero el reparto fronterizo no se basó solo en eso, hubo también una división arbitraria en la que se llegaron a mover las fronteras para equilibrar la economía de cada una de las repúblicas. Se trazaron las fronteras para el reparto de recursos entre los territorios. De nuevo, todo súper imperial. Es que Esto está hizo igual, ¿eh? que algunas comunidades étnicas quedaran también repartidas en nuevas repúblicas que tenían a otra etnia como la mayoritaria. Por ejemplo, ciudades de mayoría uzbeka, como Osh o Uzben, quedaron en países como Kirguistán. Entonces ahí se generaban estas Es la de divisiones. Ruanda y Burundi. Sí, de hecho, básicamente. si los oyentes se van a un mapa político de Asia Central y se van a la zona de Kirguistán, Tayikistán, final de Uzbekistán, ves que ahí las fronteras giran porque a lo mejor era esta parte de aquí fértil, este valle, para este país, ¿sabes? Y se hizo bastante eso. O Kazajistán tiene líneas así rectas de para acá. Por aquí mismo, Sí, tiramos básicamente. la frontera. Y entonces, en general, Asia Central jugó un papel bastante importante en la historia de la Unión Soviética. Claro, ya hemos visto que desde el siglo XIX se empieza a considerar un poco el patio trasero de Rusia, Sí. igual que con ciertas zonas de Europa del Este. Esto, insisto, viene un poco a alimentar esa visión imperial que desarrolla Rusia y que todavía pervive hoy. Y también Asia Central fue una fuente muy importante de recursos para Rusia, la Unión Soviética, Claro, sobre o sea, todo. Asia Central pasa a formar parte de toda la economía planificada de la Unión Soviética. O sea, cada una de las repúblicas cumplía un propósito dentro de la estructura. Por ejemplo, Uzbekistán pues, era el principal productor de algodón. Kazajistán era el gran enclave minero, también lanzamiento de satélites, Sí, ¿sabes? en Kazajistán hay bastante uranio, ¿no? Sí, Algo así. sí. Turkmenistán y Azerbaiyán, por ejemplo, pues suministraban gas y petróleo. Claro, lo del Caspio. Claro, uno de los casos que mejor ilustra el impacto del periodo soviético es el caso del Mar de Aral, que aquí no vamos a poder profundizar, pero esta era una de las grandes reservas de agua dulce de la región. Sin embargo, la política de irrigación que desarrolló la Unión Soviética junto al desmesurado uso de pesticidas han provocado uno de los mayores ecocidios en Sí, la lo historia de ha desecado. la humanidad. Sí, Es sí, sí, bestial. Sí, sí. Entonces, actualmente, es que es uno de los mayores desastres medioambientales y todas las comunidades de la zona, entre las que están los caracalpacos que ha mencionado Alba, también se han visto muy afectadas. Eso es. Y no solo eso, en la zona de Kazajistán, por ejemplo, está una de las zonas de pruebas nucleares del periodo soviético, conocido como el polígono
Semipalatinsk, creo. En este mapa sobre la geopolítica de Asia Central podemos apreciar un mapazo, bien es precioso. esto, ¿no? Mapazo, Ahí sí. se ve este polígono que está ahí como en Arriba a la verde derecha. fosforito. No solo vemos esta zona y el lecho seco de lo que fue el mar de Aral, también podemos apreciar los recursos naturales de la región, lo que nos ayuda a hacernos una idea de la importancia que tenía para Moscú. También hay que señalar una cosa, y es que el sistema soviético favoreció la educación de muchos en esta región, ¿no? En una de las zonas donde el analfabetismo era muy alto, la educación hizo que muchos consiguieran unos estudios que probablemente no hubieran tenido. Entonces, bueno, ahí vemos también estas Sí, o sea, cosas, en ¿no? parte se beneficiaron de la estructura soviética Eso en es. eso, ¿sabes? Eso Sí, es. sí, claro. Y además a las autoridades soviéticas les fue mucho más complicado controlar a las comunidades que en otras regiones de la URSS, ¿no? Aquí las tradiciones seguían pesando mucho, como por ejemplo los lazos clánicos. Con esta idea de... Esto no es Asia Central, es Siberia, pero esta idea del imperio ruso y de todas esas historias que hay en un territorio tan extenso y tan diverso, está esta película que se me acaba de pirar, fantástico esto, Eder Uzala. ¿Cómo? Es un peliculón increíble. Esto es Siberia, ¿vale? Es otra cosa. Vale. Pero es un oficial, creo que era cartógrafo, geógrafo, no recuerdo ahora mismo, del Imperio Ruso, que está viajando por Siberia y Será entonces Kropotkin. hace un amigo, es una peli de Kurosawa. Bueno. No, es preciosa, es preciosa. Hemos te lo Y guardado para el entonces final. hace un amigo de la región de Siberia, siberiano, que controla de los bosques y le ayuda y tal. Es una peli preciosa, de verdad. Sé que me pegáis por el tema de es que es muy indie, no. Es una peli maravillosa y también nos habla mucho de esa diversidad dentro de, en este caso, el Imperio Ruso. ¿Cuántas escenas Bueno, de no sé arbustos si, calla, esteparios? no sé si es Imperio Ruso o es ya Unión Soviética. Estoy un poco perdida, pero bueno. Periodo nos ha- revolucionario, te quedas ahí. Pero nos habla- Kurosawa en Siberia hay demasiado paisaje Demasiado para que me lo árbol enfoque para- ahí. Tiene una escena de que dura media hora, No puede ser. una secuencia que dura media hora puede y parece ser. que son 5 minutos. Es increíble. De verdad, es muy bonita. Como Como- la como una- la batalla de los bastardos de Juego de Tronos. Pero Como más... una intro de Pink Floyd. No, pero es No. muy paisajística y te habla mucho de como de esa diversidad interna. Pero hay es tiros. preciosa. Sí, hay un poco de violencia, Ah, bueno. Si hay explosiones y coches, de verdad. Nah, pero esto lo hacemos de broma. Yo me Claro. la pondré, ¿eh? O sea, Es la muy, de muy Fer y la bonita. tuya me las apunto muy porque es una bonita. región De que nuevo, a mí me no es interesa Asia mucho. Central, pero creo que Pero es una derivada que ayuda a creo entender que, las creo que mismas ayuda. dinámicas, sí. es que decía lo de Kropotkin. ¿Fue Kropotkin el anarquista? Es que ahora no me, Sí, ¿no? me está fallando. Me suena que sí, el que desarrolló la teoría esta del vínculo de Sí. los animales y demás, que yo creo que él era cartógrafo y le mandaron de misión ahí a Siberia a delimitar las fronteras del Imperio Ruso, Es que- y viendo los animalitos, pues se le ocurrió la idea del apoyo mutuo y demás como forma natural de relacionarse Claro, es que el ser humano. Y así yo- es una de Es sus que teorías sí, él anarquistas. era naturalista, sí. Claro, es Sí. que yo preparando el guión, leyendo sobre el tema, pensé en esto, en plan, o sea, nosotros ya nos queda muy lejos, pero esa época en la que te mandaban a mapear Siberia, dices, ¿qué coño es esto? Y te vas a un sitio en el que no conoces nada. O sea, es una época muy bonita de la historia de la humanidad también. Vale, también esa. está basada, lo he buscado, está basada en principios del siglo XX. Entonces, Vale, sí, es justo. es Etapa Imperio del Ruso. gran juego. Tardozarismo. Es exactamente tardozarismo y es la historia de un cartógrafo, un explorador que va a cartografiar esa zona de Siberia desconocida y entonces entabla una amistad con un miembro de la etnia Hetsen. Entonces, eso, es bonito. Y ya está, ya me callo. ¿Cuánto dura? 7 horas y media. No, dura igual 2 horas o bueno, hora y como la media. vuestra, pues 2 ya horas está. Entre las igual. cuales media hora es la escena de los árboles y el viento y la otra son tiros. Entonces, bueno, esto influyó mucho en el periodo de independencias, ¿no? Porque al final sabemos que cuando la URSS colapsa a finales del 80, principios de los 90, de repente salen un montón de países, los tanes ahí a la palestra, que no habían tenido, ya digo, ningún tipo de experiencia nacional previa. Es cierto que muchas de ellas quedaron estrechamente vinculados con la Rusia postsoviética, porque claro, había que tener un poco un padrino, porque, bueno, de hecho, Bueno. también los rollos de la caída del colapso Había soviético que- fomentaron mucho ¿Qué margen había? el ¿sabes? tema de los reyezuelos No, en no. esa zona. ¿Cómo es un poco este periodo y sobre todo Eh, cómo se constituyen los Aquí el nuevos tema es que estados? la caída de la Unión Soviética fue determinante para la situación actual que tenemos en Asia Central por varios motivos. Uno de ellos es que el colapso soviético
terminó de afianzar las identidades nacionales de la región. ¿Por qué? Porque las élites de estos países tuvieron que mantener la cohesión de esos territorios. ¿Y cómo lo hicieron? Pues básicamente abrazando esas identidades nacionales que se habían construido durante la etapa soviética. O sea, es que, pensadlo bien, tú de repente te encuentras con que la estructura que había establecido, todos los límites y el sistema de gobierno de estos territorios desaparece y tienes que crear unos países prácticamente de cero. Y de repente tu país se llama Turkmenistán. Es que esto, si hacemos un paralelismo, es muy similar a los periodos de independencia de las colonias en muchas regiones del continente africano. Sí, O sea, pero es verdad que en la Unión Soviética colapsó, no hubo un periodo de una reivindicación de las independencias, ¿no? Entonces, aquí comunidades que no tenían un sentimiento de comunidad histórico, era algo que les habían dado los rusos. Otro de los motivos por los que fue determinante fue porque se mantuvieron bastantes de los mecanismos del periodo soviético y muchas de las élites siguieron en el poder. Y esto es algo que ya hemos visto en otros lugares del espacio postsoviético, cuando hemos tocado, pues yo qué sé, Polonia en su momento, Hungría creo que también tocamos y se mantienen como esas dinámicas. Hecho, no sé si alguna vez hemos contado en este podcast la anécdota con Nazarbayev, el artículo de Nazarbayev. No, ahora lo podemos contar porque vamos a mencionar a Nazarbayev. Luego Ahí lo mencionas. Y por ejemplo, en países como Tayikistán, su presidente, que es Emomali Rahmon, lleva... ¿El que toca la guitarra? No, ese es el antiguo de Berdimuhammedov, el antiguo Turkmenistán, el padre. La cosa es que Rahmon, lleva desde la independencia del país. O sea, para que nos hagamos una idea de la situación que hay en algunos países de la zona, ¿sabes? Ya. Pero otro elemento importante del colapso de la URSS fue que se siguieron manteniendo muchos lazos con el poder colonial tradicional, o sea, Rusia. Claro. Todo el sistema se había orientado a nutrir de recursos a la economía soviética, por lo tanto, había muchas dependencias a nivel económica de los rusos, ¿no? Y esto ha definido la realidad actual de estos países, porque Rusia ha seguido siendo el socio principal para todas las repúblicas de Asia Central. Pese a que han intentado diversificar sus alianzas, no ha sido hasta hace poco cuando han conseguido alejarse más de Rusia. También por el surgimiento de nuevas potencias que intentarán ganar peso en la zona, ¿no? Claro, también sobre eso os quería preguntar sobre la importancia que tiene Asia Central hoy día. Pero antes también podemos hacer un pequeño resumen de cómo están los países de la zona y su importancia, ¿no? Que a lo mejor mucha gente tiene curiosidad por, pues que hable esta gente un poco de Uzbekistán. Sí, a ver. Claro, si estamos hablando de esta zona, tendremos que hablar de sus países, ¿no? A ver, aquí vamos a ser bastante telegráficos porque no tenemos mucho tiempo. Si eso más adelante podemos hablar de alguno de ellos en particular. Si os interesa muchísimo Uzbekistán, claro, pues pedidlo. Kirguistán, pues Pedid oye, por pues, esa why not? boquita. Vamos a proyectar el mapa de la geopolítica Asia Central de nuevo para que nos ayude a situarnos, ¿no? Empezamos con Kazajistán. Este país es el más importante de la región, es el líder de los estanes, es muy conocido por sus recursos minerales, en especial por el uranio, que lo mencionabas antes. Es un país que sufre bastante las consecuencias de la gestión soviética, por ejemplo, con la desertificación del Mar Aral que decíamos, y esas zonas de pruebas nucleares que ahora mismo son completamente inhabitables. Kazajistán estuvo desde su independencia gobernado por Nazarbayev, que era el típico autócrata de manual de Estado postsoviético, y el país era uno de los grandes aliados de Moscú que garantizaba el poder del régimen como toda la región. Sin embargo, con el sucesor Tokayev, el país ha cambiado un poco su orientación y tras la invasión de Ucrania, los kazajos han empezado a mirar con recelo a su aliado tradicional. ¿Quieres contar lo de Nazarbayev y el artículo? Venga, es gracioso, es que aquí publicamos en el Orden Mundial un artículo que era Nazarbayev, el líder que nunca se irá. Eso es, el líder que nunca se irá de Kazajistán porque lleva aquí 30 años en el sillón. Lo publicamos y creo que a las 3 horas Nazarbayev dimitió. Sí, fue bastante what the fuck, cambiando el título. Claro, y fue como... Pero además, ese mismo día, o sea, fue al rato, nos quedamos... Y no había nada que lo vaticinara, nada. El hombre coge y dijo, me voy a mi casa, que me estoy piro hasta las narices. ¡Que no dimito! A la mierda ¡Hala! todo. Y sí, se quedó el hombre más ancho que largo y nos fastidió el... Tenemos aquí flipando. un rollo oráculo desde hace mucho, ¿eh? Claro, el germen de Saldañamus estaba ahí. El germen de Saldañamus estaba ahí. El germen de David Gómez estaba presente antes de que David Gómez estuviese aquí. Y eso, bueno, volviendo aquí a Kazajistán, sabemos que Rusia intervino en Kazajistán unos pocos meses antes de la invasión de Ucrania para frenar las protestas en el país. Pero al ver lo que hicieron con Ucrania, han empezado a tener más dudas sobre si pueden ser los siguientes, ¿no? O sea, está Kazajistán mirando y un ellos poco... no tienen la capacidad de defenderse como puede tener Ucrania. Eso es. Otro país importante es Turkmenistán. Este país cada vez tiene más importancia, sobre todo para la Unión Europea, por sus reservas de hidrocarburos. Es, junto con Corea del Norte y Eritrea, uno de los regímenes dictatoriales más cerrados del mundo. Y el dictador anterior, que voy a ser incapaz de pronunciar este nombre. Gurbanguly Berdimuhammedov.
Gurganbuli Berdimuhamedow. Vale. Muy buenísima persona. Impuso un culto a la personalidad súper exagerado y el país es bastante conocido por eso, pero es una potencia energética con acceso al Caspio, así que ojo Aquí- que aquí en la Unión Europea siempre Es el hacemos de un poco, las hacemos un estatuas poco de así caballos, cuando ¿no? Sí, bueno, de hecho se tiene un ministerio del Acalteque, que es un caballo, o sea, es como Así el como muy caballo, lampiño, ¿no? es el caballo original, caballo árabe. O sea, el Acalteque es el símbolo nacional de Turkmenistán y hay un ministerio del caballo. Y aquí voy a mandar un saludo ¿Vale? a un oyente A y Gurgunguli a un oyente Berdimuhamedow. y suscriptor que me encontré en Herbás, en el rodaje de una peli en la que estaba mi amigo Fernando Gamaza, que también le mando un Herbás, abrazo. Extremadura. En Extremadura. Fui a ver a mi amigo Fer y uno de los que estaba ahí en la peli era suscriptor nuestro y me dijo, tenéis que hacer un capítulo de Turkmenistán, porque el tío había estado allí y me contó unas historias que no voy a contar por respeto a él, porque no sé si se podían hacer públicamente, pero unas historias de fliparlo con este país, ¿eh? O sea, de mucha locura, de decir, esto que es una dictadura bastante loca. Este también es el que le flipa el mármol y tiene todo lleno de mármol, Sí, ¿no? Y- bueno, este era el padre, tocaba la guitarra y cuando empezaba a tocarla bien salía un humillo para que no se le vieran las manos. Y cuando volvía a tocar el pin, pin, ya se le veían las manos. O sea, el punteo sí lo grababan, Sí. el solo ahí en plan ACDC ya le metían la bruma para que salía no se conduciendo viese. un coche y de repente cuando hacía muchísimos giros no se le veía, solo se veía el coche y cuando de repente le enfocaba le iba conduciendo. Una cosa muy hortera. Pero bueno, seguimos. Otro de los países importantes es Kirguistán, que es uno de los países más democráticos de la región y eso que tiene serios problemas políticos, pero bueno, es el más democrático. Y tuvo revoluciones estas de colores en 2000 y algo. Exactamente. O sea, así que se ha conocido tradicionalmente como la Suiza de Asia Central, porque es verdad que Lo tiene mismito. No, pero tiene un sistema parlamentario que aunque es débil sí que intenta avanzar, Sí, ¿no? sí, sí. A ver, comparado con este de Claro, con Turkmenistán, pues es, con o sea, si Gurgunguli, tengo, pues si claro. tengo que elegir. La cosa es que es verdad que es un país que además tiene tensiones fronterizas con Uzbekistán y Tayikistán por ese reparto de las fronteras, que es otro de los vestigios de la etapa soviética. De hecho, en estos años hemos visto escaladas importantes en estas fronteras. Yo creo que fue hace el 2 Valle de años. Fergana es lo que Sí, tiene la Movaida. Hace con 2 esta gente. años, si no estoy equivocado, hace 2 años hubo ahí bastantes verdad, tensiones. Es verdad. Y luego tenemos a Uzbekistán, que es muy importante en esa producción agraria y de minerales, pero si tuviéramos que destacar algo, que ya lo hemos comentado junto con Tayikistán, es que son 2 de los principales países en exportación de yihadistas de la región. O sea, es importante porque, como ya hemos mencionado antes, ese panislamismo fue un desafío para el Imperio Ruso y para la Unión Soviética, que reprimieron con bastante dureza todas esas prácticas religiosas. ¿Qué ocurrió? Bueno, yo creo que de hecho creo que hubo peña de estas repúblicas que fue a luchar a Afganistán contra Es los que eso soviéticos. Sí. te adelanta Fernando y Es me que- jodes la historia. Sí, perdón por la palabra. Madre mía, pero qué agresivo básicamente se pone. no, el tema es que toda esa represión, las comunidades más pauperizadas quedaron marginadas. Y el Islam se ha convertido en una forma de resistencia ante la opresión. Y de hecho es lo que decía Fernando, con la lucha de los mujahidines, muchos de estos islamistas radicales lo vieron como una resistencia al poder colonial soviético y se fueron allí. Y ya tras el 11S y esa Como guerra... Rambo. Sí, es un poco esa línea. Y con el 11S y la guerra contra el terror, esa inestabilidad en Afganistán, pues ya muchísimos se fueron allí, porque Rusia, no olvidemos, lo hemos dicho ya aquí en algunos capítulos, es un objetivo del Estado Islámico y de Al-Qaeda, Bueno, lo fue un atentado en históricamente. Moscú hace Sí. Justo. poco tiempo bastante heavy Efectivamente. en un centro comercial. Claro, es que aquí es eso, muchos de los yihadistas actuales suelen venir del Cáucaso y Asia Central. Tenemos que ampliar un poco la mira Sí, al sí, sí. fijarnos Sí, de dónde vienen, sí. ¿no? Por eso esta zona es también muy importante para China y otras potencias alrededor del mundo, porque es un foco de radicalización. Es más, el Estado Islámico del Gran Jorasán, que lo Justo. mencionabais al principio, busca establecer un califato en la región, en partes de Afganistán y Pakistán, que nos recuerda esas lógicas del Estado Islámico de Daesh, ¿no? claro, sí. En Siria. Los ataques que hemos visto estos años en Rusia y en Irán o Afganistán han sido realizados por este grupo, por el Gran Jorasán, y entre sus filas hay muchos uzbecos y tayikos. Sí, luego a veces se meten chechenos, dagestaníes. Sí. y- Sí, bueno, es y que peña al de esa. final Rusia entró en Chechenia porque era un... Sí, en los 90 Sí, sí. iban a cargarse a Sí. toda esta gente yihadista. Por eso os quería también preguntar, ¿no? Por las razones, los motivos que han hecho que Asia Central se esté convirtiendo de nuevo en una región muy importante, muy relevante en la geopolítica mundial. Está claro que con esto que contáis, una prioridad es la seguridad, una razón, porque evidentemente ninguna de las potencias alrededor, China por un lado, Rusia por el otro,
quieren permitir que se establezca un feudo, un santuario yihadista en el corazón de Eurasia, y menos todavía con el revival que tenemos de los talibanes en Afganistán. Eso es, ¿no? Ninguna de las potencias ni de los regímenes de la región también, porque bueno, pues también es una amenaza para ellos, ¿no? Como dices, uno de los intereses en la zona es el de la lucha contra el yihadismo, y además para Rusia siempre ha estado muy presente. Claro. Pero en los últimos años hemos visto como Irán también está luchando contra el auge del Estado Islámico, pero también China, que es la potencia que más está penetrando en la región. China teme que los movimientos yihadistas penetren en la región de Xinjiang, que es la de la mayoría uigur, y puedan suponer una amenaza, ¿no? Y esto es importante porque la cuestión uigur es donde confluyen dos de las principales corrientes que comparten la mayoría de las comunidades, el Islam y el origen túrquico, lo mencionábamos al principio. Los uigures son vistos por muchos como los precursores de la expansión de los pueblos túrquicos. La represión que lleva a cabo China hace que muchos acaben uniéndose a grupos islamistas para luchar contra Pekín. Es decir, si tú me oprimes, me llevas a campos de reeducación, me tienes aquí fatal, genocidado, pues eso es un caldo de cultivo para la radicalización, sí, ¿no? Evidentemente. Por ejemplo, en Siria, dentro de HTS, había varios regímenes de uigures que se fueron a combatir hace años a Siria. Sí. O sea, esto también nos habla, de nuevo, la idea de la historia global, ¿no? Aquí también está presente. Además, era bastante bestia, porque veías a los regimientos y eran pues eso, población esteparia, ¿sabes? Ahí en Siria, combatiendo el HTS, liberando Damasco. Sí, luego y eso a los chinos no les hizo ni pizca de gracia, Dijeron, claro, ojito a ver qué poder ganan estos. Como tuvimos muchos países, el famoso problema de los retornados, ¿no? Peña que se vaya a luchar a Siria es perfectamente capaz de combatir y de repente se acaba la guerra y te quiere volver a casa. Ya verás qué haces con ellos. Pues China, yo qué sé, con decenas o cientos de uigures te pueden generar un problema bastante serio. Que al mismo tiempo tú estás alimentando también con esas políticas que tienes. Es bestial, complicado, pero sí. Claro, aquí China tiene interés en general por la estabilidad de Asia Central. Recuerda además que cuando volvieron los talibanes se habló mucho de qué iba a hacer China, ¿no? De si legitimarles, si no, de cómo podían lidiar con los talibanes, porque si hay un país, una potencia que está entrando en esta región es claramente China. O sea, es que la nueva ruta de la seda se fundamenta en pasar por aquí. O sea, es revivir el espíritu original de la ruta para el que Asia Central era un punto clave. Exacto. O sea, China lleva años invirtiendo y básicamente lo que está haciendo es recuperar su espacio natural y su zona de influencia histórica, ¿no? Hemos visto inversiones millonarias en infraestructura para desarrollar todo ese macroproyecto de la nueva ruta de la seda. Para los países de la zona esto también ha sido una ventaja importante porque les ha permitido diversificar sus relaciones y depender menos de Rusia, que mantenía una posición básicamente neocolonial con ellos. Porque al final China se ha proyectado como un socio que invierte, que permite desarrollar infraestructuras. Esto gente que ha viajado por la región a mí me lo ha contado, que hay autopistas que están revolucionando los países de la zona porque antes no se podía cruzar una montaña o tenías que dar una vuelta enorme y de repente ahora tienes un túnel que la cruza, ¿no? Que lo han hecho los chinos. Pero ojo, porque además hace poco nos contaban que muchas de estas infraestructuras generan un poder blando enorme para Pekín. Porque al final todo lo que utilizan es de origen chino. Entonces están ganando mucha influencia a nivel tecnológico y también para controlar todas esas rutas estratégicas. Es decir, un puerto o una vía férrea, si está hecha con tecnología china, Pekín gana una capacidad de influencia enorme en toda la zona. Por no hablar también de cómo está sentando esto a Rusia, ¿no? Porque desde la invasión de Ucrania los estanes han intentado alejarse más de Moscú y China está ahí para recibirlos. O sea, no solo te da inversiones, sino que encima te plantea una alternativa. Y claro, el equilibrio de poder en la región está cambiando. Es cierto que por el momento no parece que vaya a haber problemas, pero ojo con creer que los rusos van a dejar que la balanza de su patio trasero se incline tan fácilmente hacia Pekín. Si siempre lo han entendido como una esfera de influencia y eso es una noción que tienen de los territorios muy presente, pues bueno, es algo que puede tener un papel, ¿no? Y también hay otras potencias que están intentando ganar peso en la zona porque saben que va a ser clave, saben que Asia Central pues importa, ¿no? ¿Quién intenta meter aquí la cuchara? Pues mira, una de ellas es la Unión Europea. Nosotros, Asia Central es una muy buena alternativa energética a Rusia y los países europeos están intentando aprovechar la oportunidad para estrechar relaciones con los países de Asia Central y conseguir que manden su gas y petróleo directamente a Europa sin pasar por Rusia. Además, a través del Cáucaso, ¿no? A través del Caspio a Cáucaso y claro. Eso es. También son unos buenos mercados para comprar uranio necesario en todo el proceso de diversificación energética que está impulsando Europa, ¿no? Y aquí sí hay alguien que está siendo el ganador claro es Turquía.
O sea, estamos viendo Una vez Erdogan, más. Siempre gana. Sí, Erdogan tal cual. el- Hay un Erdogan para cada momento. El sultán, el neito, todo. Sí. Manual de resistencia, Sí, y es Erdogan. que lleva años utilizando ese panturquismo como una herramienta diplomática para tejer alianzas con los países de la zona y también hacerle un poco la cama a Rusia en su patio trasero. ¿Qué es lo que han hecho en estos años? Pues, por ejemplo, han impulsado, como decía Alba, una ruta alternativa a través del Caspio para que el petróleo de Kazajistán y Turkmenistán entre por Azerbaiyán y a través de Turquía Claro. llega a Europa. Claro, esto pone a Turquía en una posición muy ventajosa en relación a la Unión Europea y con sus vecinos de Oriente Próximo también, porque de este modo consigue romper el poder de Irán también en el ámbito petrolero. Erdogan hace poco dijo, la solución a los problemas de la Unión Europea pasa por Turquía. Hombre, Y ojo con las declaraciones de Erdogan porque van muy orientadas por aquí. Al final Turquía encuentra otra fuente de abastecimiento para el mercado europeo y gana peso energético en Europa. es que el rol de Turquía y de Es Erdogan increíble, es una ¿no? cosa Vamos. loca. Y bueno, también para que veamos cómo de enrevesada es la geopolítica de Asia Central, todos estos movimientos también interesan mucho a Israel. ¿Por qué Israel? Porque en la medida en la que Irán pierda poder, Israel gana. Claro. Y la otra potencia que tiene mucho interés en la zona es India, porque Mira. para la India Asia Central es importante porque tiene que romper el cerco geopolítico que China le está haciendo por tierra y mar con su nueva ruta de la seda. Lo proyectamos en este mapa concreto, que es Que como una es especie de bestial. zoom del anterior grande, ¿no? Y aquí vemos este cerco chino a la India, ¿no? Que la bloquea por mar, por dónde tiene que salir. India lo que necesita es tener relaciones con Asia Central para evitar que China controle la zona y le hagan un envolvente en su patio trasero, es decir, que le hagan un sándwich. Y por supuesto, Washington también tiene interés en la región, no podía faltar, pero no tiene la presencia que tuvo hace tiempo. Ahora mismo establece relaciones con los estanes, pero no tenemos una estrategia tan agresiva, la deja un poco Que de como lado. que les pilla demasiado lejos y Ha la dicho, zona "Uy, un poco- se acabó lo del poco Gran interés". Oriente Claro, Próximo. Eso claro, es. claro. Aunque sí que es previsible que aumenten por la estrategia de contención de China. Y entonces el proyecto de la nueva ruta de la seda es una amenaza para la hegemonía de Estados Unidos y bueno, pues algo de presencia tendrán en Asia Central, aunque es verdad que es una región que están dejando un poquito de lado. Sí, es que esto en su momento, con la primera invasión de Afganistán en 2001, Bush, hijo, utilizó Uzbekistán para entrar Claro. en Afganistán. Sí. Y Uzbekistán le pareció bien. Es que era una época, a lo mejor también esto podemos hablar en otro episodio, una época en la que Rusia y Estados Unidos se llevaban muy bien. En los años tardo 90, primeros 2000, Sí, Rusia estaba- y en general el mundo occidental tenían muy buena También la lucha relación. contra el islamismo les Eso, unía ahí mucho, unió. ¿sabes? Claro, es decir, claro. Rusia tiene un interés claro en yo no quiero aquí a los talibanes ni Eso a es. Al-Qaeda porque me la lían. De Eso hecho, el es. giro de Putin hacia ser un poco más arisco tardaría todavía unos Sí, años. fue 2007, ¿no? Lo de Múnich. 2007 es lo de Sí. Múnich, podemos decir darle unos años antes. pero Invasión de Georgia en 2008 fue Básicamente. punto de Sí, inflexión. sí, sí. Y entonces, ya para cerrar un poco esta pequeña historia de Asia Central, ¿qué futuro le veis a esta región en un momento en el que parece que gana algo más de importancia, más países se interesan por ella? Bueno, en fin. Pues Asia Central va a ser una región importante de la geopolítica de los próximos años, porque como vemos en ella, confluyen varias de las principales potencias del mundo y todas necesitan tener presencia en la zona. Y esto tarde o temprano pues generará tensiones porque el mundo hacia el que vamos va a ser cada vez más fragmentado, ¿no? Entonces ahí en ese mundo pues Asia Central también juega un papel. Y uno de los actores que más va a resistirse a esto sin duda será Rusia, porque perder influencia en la región es un golpe para la proyección geopolítica de Moscú, pero es verdad que tras la invasión de Ucrania no tiene mucho margen de maniobra, ahí pues también tendremos que evaluar las decisiones estratégicas de Rusia. Y bueno, por un lado, los países de la zona han visto que uno no se puede fiar de Moscú y que es mejor tener más Claro. autonomía, y va a ser interesante ver también por dónde Sí. la A buscan, lo ¿no? mejor se arriman a China para buscar Sí. ese otro. También veremos hasta qué punto tienen padrino. capacidad, Claro, este tipo de claro. cosas. Y por otro lado, pues Rusia depende mucho de China ahora mismo, por lo que cuesta creer que vaya a obstaculizar mucho la expansión de Pekín por la región. También hay que tener en cuenta aquí al factor desestabilizador de este año, que es Donald Trump. Mr. Donald Mr. Trump. Donald Trump, y entonces ahí veremos también Claro. qué cambios, cómo influyen esos cambios a Rusia y bueno, qué capacidad también de recuperación tiene si llega a términos ventajosos en Ucrania en los próximos meses. Sí. Entonces, bueno, veremos. Yo estoy muy de acuerdo con Alba. O sea, yo tengo curiosidad por ver cómo encaja también Asia Central esa lucha China-Estados Unidos, ¿no? Porque va a ser, yo creo que Trump intentará presionar para jorobar el proyecto de la nueva ruta de la seda. Pero aquí hay otra cosa interesante de cara a estos próximos años, y es que al final estamos viendo que la legislatura de Trump va a tensionar mucho la alianza transatlántica con... Ya lo está haciendo. Sí, por eso. Ya el episodio con Argemino hace unas semanas se nos quedó viejo a los pocos Claro. días porque fue toda la movida de la Casa Blanca. La cosa es que probablemente los europeos, en su afán por ganar más autonomía, busquen diversificar sus relaciones, y Asia Central es una muy buena forma de tender puentes ya no con China, sino con todo el continente asiático, por lo que al final yo creo que cabe esperar más relaciones, ¿no? Y aquí sí que creo, y vuelvo a insistir,
traducir en que Turquía va a ser el aliado que Europa elija para establecer esas relaciones. Y Turquía lo va a utilizar a su favor de cara a los vecinos europeos. Pero bueno, la conclusión... ¿Eso no puede enfadar a Rusia un poco? Con Turquía decir, oye, tío, ya derribaron aviones y se cepillaron al embajador turco, ¿sabes? Es decir, Turquía siempre ha mantenido esa equidistancia y el mercado europeo es mucho más atractivo que el mercado ruso o chino para Turquía. Sí, pero digo que Rusia diga, oye, te estás metiendo en una zona que yo considero mía y que pero no depende me de qué consideres meterte, ¿sabes? Es que al final... Y que también Turquía, o sea, Rusia y Turquía ya han estado o sea, ya están o tienen intereses cruzados en distintas zonas. Mira Azerbaiyán, mira Siria. Y creo que Turquía lo maneja muy bien, ¿no? A Erdogan de momento le está saliendo muy bien. Igual Asia Central, si lo hace con una estrategia como lo está haciendo hasta ahora, también le puede salir bien. Sí, pero al final son muchos lazos económicos, ¿sabes? No hay tanta presencia militar. Sí, se imagina porque, o sea, Turquía siento como que intenta jugar como muchas bazas a la vez hacia Irán, Israel, un poco Oriente Próximo, también la de África, Europa, la OTAN, LED de Sultan el Caspio, ya. Pero bueno, al final, o sea, por ya cerrar un poco, la conclusión importante es que todo esto ha hecho que los países de Asia Central tomen conciencia del potencial que tienen, y es verdad que en estos años hemos visto cómo han empezado a ganar bastante autonomía y a diversificar sus relaciones. Y aquí se abre un desafío muy importante para todos estos regímenes y para la estabilidad en la zona, porque en la medida en la que se abren al mundo y mejoran sus economías, las sociedades pedirán más derechos y puede que nos encontremos con protestas o inestabilidad. Y bueno, pues como hemos visto, sigue habiendo muchos problemas que resolver, como por ejemplo el de las fronteras o las tensiones étnicas. Entonces, todo eso es un reto a nivel interno y pues habrá que ver cómo evoluciona. Claro, sí, desde luego es una región a la que no le hacemos demasiado caso porque siempre estaba ahí como en un rincón irrelevante, pero bueno, tenemos que prestarle atención porque al final, pues bueno, tienen, por ejemplo, recursos que nos pueden interesar o pueden ser protagonistas en determinados momentos en las relaciones pues, con Rusia y China. Este ha sido un repasillo, no sé cuánto de extenso, pero bueno, que interesante y que al menos nos da pie a hablar en el futuro de los países de la zona o de tensiones geopolíticas. Pues yo creo que tardaremos, me habéis concedido esto. Hombre, no todos los días son fiesta, quiero decir, no esto va a ser tu cortijo de que aquí decide... Mongolia molaría, Hay como una subsección que son como los caprichitos de Eduardo. Habría que hacer algo así. Es nuestro niño consentido. Que lo sepan que yo lo propuse, que cada uno, cada mes, cada trimestre trajera un tema que le apetece tocar. Por amor al conocimiento, a la sabiduría. Y a pesar de tampoco haber llegado a ninguna conclusión, tú te autoinvitaste a esa propuesta y dijiste, pues aquí hablamos hoy a Asia Central porque me sale a mí del papo. Tiré, coló, dije, bueno, pues... Pues ya está, pues se sigue. Pues nada, este ha sido un poco el repaso a esa geopolítica de Asia Central. Yo creo que a los oyentes les habrá gustado. Muchísimas gracias, Eduardo, por hacer lo que te dé la gana. A vosotros siempre. Y muchísimas gracias, Alba. Gracias a vosotros. También gracias a Carol Boitila, que está ahí. Nos ve desde las alturas. Yo solo espero que la gente se anime y si ve un souvenir hortera, había muchos souvenirs horteras. Mandándonos fotillos y esas cosas. Sí, casi traigo una taza, pero dijimos... Era demasiado, no sé, normie, ¿no? Y Carol Boitila merece un capítulo, ¿eh? De ese, o sea, como eso merece un capítulo. Sí, cuando le mandaba armas a los croatas. Hostia, es que la historia de Karol Wojtyła a nivel de internacionalización de Polonia es bestial. Sí, la verdad que sí. Pero bueno. Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Pues nada, ahí tendrá su episodio. No sé si habrá efeméride pronto que nos dé la excusa. También, el último recordatorio, 19 de marzo, Día del Padre, en el ICEX, en Madrid, a las 4 de la tarde. Tenemos capitulito sobre la internacionalización de España, así que te apuntas en la descripción y te vienes y nos vemos un ratito. Y nada, haya ondas o no, nos vemos aquí en próximos episodios de No es el fin del mundo. Muchas gracias por escucharnos y vernos. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.